¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Por qué es tan importante? La soberanía o seguridad alimentaria de una región es la certeza de que todas las personas que allí viven tendrán fácil acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Su importancia es obvia, tanto como que es esencial que la seguridad alimentaria se sostenga sobre procesos sostenibles. Sin embargo, hoy el sistema alimentario está cerca de un colapso dramático. Un importante informe de la Universidad de Wageningen, un centro público de investigación en Países Bajos, concluyó en 2024 que si deseamos seguridad alimentaria lo mejor es reducir el consumo de carne. Las científicas autoras del informe piden rebaños más pequeños y un cambio hacia dietas basadas en plantas. Esto de rebaños más pequeños no se refiere solo a eliminar las macrogranjas y a emplear ganadería extensiva. Tengamos en cuenta que la ganadería extensiva también afecta a la crisis climática y que, en el caso más optimista, una hectárea de pastos debería tener una media de solo 1,25 cabezas de ganado, mientras que la densidad real suele ser bastante mayor. La política agraria comunitaria, la PAC de la Unión Europea, arrastra serios problemas, entre los que podemos destacar que no consigue frenar ni el uso de pesticidas, ni las emisiones de gases de efecto invernadero, ni el declive de las especies. Además, los miles de millones de euros anuales que se reparten acaban en manos de multimillonarios que no necesitan tales ayudas. Mientras esto sucede, los pequeños agricultores se empobrecen o desaparecen. El trabajo en el campo, en no pocas ocasiones, se ocupa por inmigrantes, legales o ilegales, en condiciones laborales y salariales pésimas y sin las necesarias medidas de seguridad. El informe de la Universidad de Wageningen se puede sintetizar en una serie de ideas que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, el sector agroalimentario europeo es bastante dependiente de ciertos insumos de precios volátiles, tales como piensos para animales o fertilizantes. Todos ellos tienen gran consumo energético. Europa ha cometido el error de hacer que la alimentación de su ganado dependa de la soja de ultramar. Más del 80% de esta leguminosa proviene de Brasil y Argentina. Además, los fertilizantes nitrogenados se producen con combustibles fósiles importados. Casi todo el fosfato y la potasa es importado. Europa quiere ampliar el cultivo de soja en la UE, cuando lo más razonable es reducir su consumo. Esto último sería muy sencillo si reducimos el consumo de la soja que comemos indirectamente en forma de carne. El plan para producir fertilizantes usando hidrógeno, verde o del color que se quiera pintar, tampoco es la mejor alternativa ni económica ni ambiental. Si Europa produjera más cantidad de alimentos, los precios no bajarían. El exceso aumentaría las exportaciones y, por supuesto, también las ganancias de los grandes grupos exportadores. No hay suficiente tierra en Europa para cultivar todos sus alimentos, salvo que los europeos cambien a dietas basadas en vegetales. Fíjese en este dato. De todo lo cultivado en Europa, para alimentos, piensos, textil, madera, biocombustibles y bioplásticos, el 60% se destina a animales de granja. El 60%. Es decir, Europa produce más calorías de las que necesita, pero casi todas ellas las emplea en alimentar ganado y no en alimentar personas. Dejémoslo muy claro, vacas, cerdos, ovejas y cabras necesitan decenas de calorías de cultivos vegetales para producir una caloría de carne. En sentido energético, las aves de corral son las mejores carnes. Las gallinas convierten las calorías vegetales en calorías animales con menos desperdicio. Esto significa que es más urgente disminuir el consumo de carne roja, básicamente cerdo y ternera. El cambio a dietas más vegetales puede hacerse por cuestiones medioambientales. Fíjese en la enorme diferencia de emisiones entre una dieta carnívora y una dieta vegana. Tengamos en cuenta que la ganadería representa el 85% de las emisiones agrícolas de la Unión Europea. Nada menos que un 85%. Quédese con este dato para la ganadería. La decisión de comprar menos productos animales también puede venir motivada por cuestiones económicas, por salud o por bienestar animal. En Europa se consume de media un 40% más de proteínas de lo recomendado. Esto aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud también opina lo mismo. No nos confundamos. Los agricultores quieren precios justos por sus productos y no que se desproteja la naturaleza.
Si hay algunos que abogan por la eliminación de las leyes que defienden a la naturaleza, tal vez es porque está fallando la educación ambiental. Por otra parte, es un error pensar que la dieta es una elección individual en la que el legislativo no debe inmiscuirse. Pensemos en lo que ocurriría si aplicamos esta libertad mal entendida a, por ejemplo, la velocidad máxima en carreteras o al consumo de tabaco y alcohol. Los estados deben velar por los intereses de los ciudadanos, por encima de los intereses de ciertas industrias. Los científicos del informe que estamos analizando son muy claros. Y dicen: se necesitan intervenciones para apoyar el comportamiento del consumidor hacia dietas más saludables y sostenibles. Los poderes políticos también se han manifestado en esta línea en diversas ocasiones, como por ejemplo en el Pacto de Milán. Algunas de las medidas que proponen estos científicos son: no dedicar el dinero de la PAC a la ganadería, etiquetado adecuado y, por supuesto, educación ambiental. También proponen reducir la ganadería y alimentarla con productos no aptos para los humanos, pastos o desechos de la industria alimentaria. Así, la ganadería debería ser permitida solo en áreas no aptas para la agricultura y cerca de donde se produzcan los desechos que servirían para su alimentación. Para ser sostenibles, el número de animales debe estar determinado por la disponibilidad de estos recursos. Por supuesto, la ganadería en extensivo no debería permitir alimentar a los animales con alimentos importados. La mayor parte de la carne que se consume en Europa procede de granjas industriales, las llamadas macrogranjas, las cuales contaminan suelos, ríos y acuíferos. Facilitan la creación de pandemias. Aumentan la propagación de enfermedades animales. Contribuyen a la crisis climática. Agravan la contaminación atmosférica. Provocan la resistencia a los antibióticos. Y además, son responsables del maltrato sistemático a millones de animales. Europa lleva décadas apostando por el mercado global, por exportar cada vez más y como sea. Ahora se da cuenta de que es un sistema débil que no se puede cambiar de forma rápida. Las economías inteligentes deben volver a mercados más locales, de mayor calidad y conservando los recursos en buen estado para las siguientes generaciones: agua limpia, suelos vivos, etc. Gran parte de todo esto depende de lo que los ciudadanos elijan democráticamente en las urnas. Pero, lo que tú eliges comer o vestir, depende principalmente de ti. Tú eliges.